Queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí gracias a la voluntad del Señor, a su amor, a su misericordia. Nuevamente gozosos, felices de poder estar aquí una vez más, disfrutando de la compañía de todos ustedes. Un saludo cariñoso a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana por Meet. Y un saludo muy especial también para todos nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales o que nos van a ver más adelante. Un saludo cariñoso, un saludo fraternal, deseándoles que el Señor les bendiga en esta mañana y que nos permita ser de mutua edificación en esta mañana. Quisiera comenzar una vez más dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí, de poder alabarle por medio de cánticos, de salmos, de himnos, y también hacerlo por medio de las ofrendas. Domingo a domingo recogemos una ofrenda y vamos a orar para pedirle al Señor que las bendiga y que nos ayude a darles un buen uso. Acompáñenme, por favor. Amado Señor, nos dirigimos a ti con nuestro corazón lleno de gratitud, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, que son infinitas, Señor, tu misericordia que son nuevas cada mañana, Padre. Queremos rogarte, suplicarte en esta mañana por las ofrendas, Señor, pedirte que las bendigas, Señor, y que nos ayudes a darles el uso que tú quieres que le demos, Señor. Danos sabiduría, Señor, para usarlas y para que seas conforme a tu voluntad, Señor, que seas tú guiándonos, Señor. Bendice las ofrendas, bendice a cada uno de nuestros hermanos que pueden ofrendar, Señor, y bendice también a quienes no pueden hacerlo, Señor. Bendícelos con un trabajo, Señor, quienes no tienen, para que puedan llevar el sustento a sus hogares y a sus casas, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo agradecemos. Amén. Amén. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que Dios ama al dador alegre y que la ofrenda que damos, la damos de voluntad, no es obligación, sino es algo voluntario según como proponga nuestro corazón y según como hayamos sido prosperados. Asimismo le damos al Señor no porque Él necesite o porque queramos que Él nos dé más, sino porque estamos agradecidos de que Él ya nos ha provisto, nos ha dado lo que necesitamos y a veces más de lo que merecemos. Quiero invitarlos, hermanos, en esta mañana para que nos ubiquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Dos versos en los cuales está basado el sermón de hoy, que lleva por título ¿Eres esclavo? Con signo de interrogación. ¿Eres esclavo? Juan capítulo 8, verso 31 al 32. ¿Alguno de nuestros hermanos que quiera leer la palabra de Dios? ¿O mi amada esposa quisiera leerlo? Adelante. Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. En el diccionario de la Real Academia define la palabra esclavo como un dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. El significado bíblico nos dice que era un trabajador. Proviene el término hebreo que se utilizaba o que se utiliza para esclavo es ebed, que viene de una raíz que significa trabajar. Pero el esclavo no recibía salario por su trabajo, como pasaba con el jornalero. O sea, había una gran diferencia entre el esclavo y el jornalero. El momento en que Jesús dirige, o en el mismo momento en que Jesús dirige estas palabras a los judíos, junto con la promesa de ser libres, ellos responden inmediatamente manifestando que no son esclavos. Y eso lo podemos leer en el verso 33, donde dice: le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos responden inmediatamente en que Jesús les manifiesta la promesa de ser libres. Pero Jesús no se refería a ser esclavos privados de la libertad, literalmente, no. Y en la respuesta que Jesús mismo les da, les deja claro a qué era a lo que él se refería. Verso 34 de Juan capítulo 8 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí vemos cómo la respuesta de nuestro Señor Jesucristo deja claro que a lo que él se refiere no es a una esclavitud literal de estar privado de la libertad, sino es una esclavitud del pecado. La esclavitud ha sido una práctica común en todo el mundo. Se ha practicado a lo largo de los siglos, privando a las personas de su libertad y obligándolos a realizar trabajos forzados sin ningún tipo de remuneración. Al día de hoy, hermanos, la esclavitud se sigue ejerciendo, privando a las personas de su libertad de expresión. Tipos de esclavitud como la trata de personas, el reclutamiento forzoso de niños para ser usados en grupos armados en la guerra, la imposición de un único pensamiento es un tipo de esclavitud. También es una forma de esclavitud no aceptar o respetar la creencia religiosa de la otra persona. Todas estas situaciones o tipos de esclavitud están afectando a las personas en una forma de eso, siendo una forma de esclavitud, y esto está causando daños tanto físicos como psicológicos en las personas, y atentando contra la ética, además de eso, y la moral. Todas estas prácticas antes mencionadas no solo atentan contra la ética y contra la moral, también atentan contra los derechos humanos, y también, aparte de eso, afectan a la persona en sí, porque esas prácticas son pecado, y la Biblia lo llama pecado, y Jesús en el pasaje de hoy, hermanos, promete libertad a quienes están
esclavizados, a quienes están presos del pecado. El pasaje de hoy nos muestra que algunos judíos habían creído en nuestro Señor Jesucristo, y la verdad es que hasta el día de hoy son muchísimas, miles de personas que aún no creen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso voy a dar 3 puntos, o quiero enfatizar en 3 puntos importantes, 3 aspectos importantes para tratar de desarrollar este tema y para que podamos entenderlo con mayor claridad. El primer punto es: permanece. Repito, primer punto, permanece. La recomendación de nuestro Señor Jesucristo, o la recomendación que Cristo nos da en este pasaje, es a permanecer en su palabra. Y más que una recomendación, hermanos, es un mandato. Es un mandato que lo vemos claramente expresado tanto en este pasaje como en algunos otros. Yo quisiera leer un pasaje más donde vemos este mandato, o la Biblia nos confirma una vez más que el permanecer en la palabra, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es un mandato de Dios. Mateo capítulo 28, donde vamos a leer el verso 19 y 20. Jesús, haciendo una recomendación a sus discípulos, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. En el verso 20 que acabamos de leer, encontramos la palabra guardar, donde dice que guarden todas las cosas que os he mandado. El guardar es sinónimo de permanecer, es decir, el guardar, el permanecer, el mantenernos firmes, el persistir, el proseguir, el continuar, son palabras que tienen el mismo significado, son sinónimas. Asimismo, hay otro pasaje en el mismo Evangelio de Juan donde nos insta a permanecer, y el evangelista Juan usa una metáfora que es bastante maravillosa, diría yo, porque es una manera en que nos muestra cómo es que debemos permanecer. En Juan, a lo largo del capítulo 15 del Evangelio de Juan nos habla colocando una metáfora donde Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que dice que si permanecemos en él vamos a dar buen fruto. El verso 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. El permanecer en la palabra de Dios, el guardar sus enseñanzas, como lo enseña Mateo capítulo 28, verso 20, muestra el amor que cada uno de nosotros como discípulos de Cristo tenemos hacia Dios. Y el pasaje que acabamos de leer de Juan 15 en el verso 10, vemos cómo Jesús mismo nos enseña con el ejemplo, cómo Él permaneció durante su ministerio en el amor de Dios, permaneció en sus palabras, se sujetó
la voluntad de su Padre, a la voluntad de Dios. Ahora, si eres discípulo de nuestro Señor Jesucristo y has creído en Él, si has creído en su palabra, porque no es posible permanecer en algo en lo que no se ha creído. No es posible permanecer en las palabras de Cristo si primero o si antes no las he creído. Primero debo creerlas para poder luego permanecer en ellas. Pero si eres discípulo de nuestro Señor Jesucristo y no permaneces, no guardas la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no la pones por obra y no se evidencia en tu vida que eres discípulo de Cristo, pues no serás un verdadero discípulo de Cristo. O si dices que eres discípulo de Cristo, si dices, yo soy cristiano, pero no se evidencia por ningún lado la obediencia, el amor a Dios, el amor a los hermanos, el perdón, si no se ven los frutos, pues difícilmente nos van a creer que somos cristianos o que somos discípulos de Cristo. Pero si por el contrario has creído en nuestro Señor Jesucristo y permaneces, perseveras, guardas, pones por obra y te mantienes en las palabras, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y evidencias con ello que eres un verdadero discípulo de Cristo, porque los frutos son los que muestran, los que evidencian qué es lo que realmente somos. Porque la Biblia nos muestra que ese es uno de los requisitos de un verdadero discípulo de nuestro Señor. Aquel que guarda, aquel que permanece, aquel que persevera, aquel que pone por obra la palabra y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto, conoce. En la medida en que permanecemos, en la medida en que perseveramos, en la medida en que guardamos, vamos conociendo tanto la voluntad de Dios como los pensamientos de Dios también. ¿Y cómo es posible conocer la voluntad y los pensamientos de Dios? Es fácil, hermano. Jesús mismo nos da la respuesta en su palabra. Podríamos leer Juan capítulo 5, verso 39, donde encontramos escrito en palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo: escudriñad. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Una manera para conocer la voluntad de Dios, para conocer los pensamientos de Dios, es escudriñando la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, verso 11. Es un pasaje también donde podemos comprobar que los cristianos de Berea, dice que estos, verso 11, Hechos 17, verso 11, refiriéndose a los cristianos de Berea, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, la creyeron, y escudriñaban cada día por las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto es algo que nos sirve de ejemplo a cada uno de nosotros, que debiéramos escudriñar, verificar, confirmar si lo que vemos, si lo que escuchamos y si lo que estamos creyendo es verdad o no. Y la única manera de saberlo, de comprobarlo, es a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Escritura. Y este es un pasaje que nos insta también a escudriñar, a leer
a buscar. Así que es por las Escrituras, hermanos, escudriñando, leyendo, pasando tiempo, ocupando tiempo en la lectura, que conocemos o conoceremos la voluntad y los pensamientos del Señor. No hay otra manera. Tercer punto, sé libre. Si al igual que aquellos judíos de la época de Jesús, crees que no eres esclavo, que jamás has sido esclavo de nadie, yo quiero recordarte en esta mañana las palabras de nuestro Señor Jesucristo que leímos anteriormente en el texto base. Y quiero leerlas nuevamente para que las tengamos presente. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Con estas palabras podemos darnos cuenta de que Jesús le da una respuesta a aquellos judíos que creían que no eran esclavos de nadie, porque ellos dicen que son linaje, manifestaban decir que eran linaje de Abraham. Es como hoy en día decir yo soy cristiano, yo soy de Cristo. Pero a la luz de la Escritura, Jesús, la respuesta que les da es que hoy él veía que ellos estaban haciendo pecado o estaban haciendo muchas cosas que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Por eso yo quiero recordarles en esta mañana estas palabras: que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y quiero pedirles que por favor las tengamos muy en cuenta, porque así como Jesús manifiesta que el que hace pecado, esclavo es del pecado, en Juan capítulo 8:34, que lo acabamos de leer, la Biblia enseña también que toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5:17. También enseña que infringir la ley, que quebrantar, violentar, transgredir la ley de Dios, al hacer eso se comete pecado. Primera de Juan 3:4. Así que no te engañes. Si haces pecado, si estás infringiendo la ley de Dios, los mandatos de Dios, no solo eres pecador, eres esclavo del pecado también. ¿Eres esclavo? Es el título de este sermón. Sé libre. Cristo te puede hacer libre hoy mismo, ahora mismo, si tú así lo quieres. Si crees en Él, si permaneces en su palabra, si escudriñas y pasas tiempo, te ocupas en ella, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre no para saltar y para brincar, como dice por allá una canción cristiana. No. Cristo nos hace libres del pecado, libres de las falsas doctrinas, libres para ya no hacer lo que agrada a la carne, sino para hacer lo que agrada a Dios. Cristo nos hace libres para ya no ser más esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Jesús
es la verdad, hermanos. Y Él mismo lo manifestó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús, hermanos, hoy nos ofrece libertad. Hermanos y queridos oyentes, Jesús hoy nos ofrece libertad. Nos ofrece ser libres de la esclavitud del pecado. Echando un vistazo por la historia, vemos cómo nos narra multitud de personas que han ofrecido libertad a países, a naciones. Pero es una libertad pasajera. Pero Cristo hoy nos ofrece libertad, no solo a una nación o a 2 naciones o a 5 naciones, sino al mundo entero, hermanos. Libertad para el mundo entero. Y si eres esclavo, ya no lo seas más. Sé libre por medio de la libertad que Cristo hoy te ofrece. Así que, como dice la Escritura, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Yo quiero invitarlos, hermanos y queridos oyentes, en esta mañana para que tengamos en cuenta estas palabras, para que recibamos, quienes no han recibido, esa libertad que Cristo ofrece a toda la humanidad. Una libertad que está al alcance de todos. Y yo quiero invitarte también para que no te engañes, como se estaban engañando aquellos judíos que creían y lo manifestaban que ellos no eran esclavos. Pero Jesús les deja claro que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hoy podemos ser libres de eso, hermanos. Hoy Cristo nos ofrece esa libertad para ya no ser más esclavos del pecado, sino ser libres. Y en esa libertad, cada uno tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Porque en la libertad que Dios nos da, cada uno de nosotros decidimos hacer o no hacer. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Y el deseo, la voluntad de Dios es que todas las personas sean libres. Por eso, a lo largo de la Escritura, Dios, por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, nos insta, nos llama, nos muestra y nos ofrece bienestar para nuestras vidas. Porque siempre lo he repetido y es lo que la Biblia nos muestra. Dios quiere el bien para nosotros. Dios tiene pensamientos de bien, no de mal.
Por eso nos dejó un manual que es la palabra de Dios, que es una guía donde podemos refugiarnos, donde podemos conocer tanto la voluntad como los pensamientos de Dios, para así hacerlos, ponerlos por obra. Y esa es la voluntad de Dios, hermanos, que guardemos su palabra, que permanezcamos en sus enseñanzas, no en las enseñanzas de los hombres, porque si las enseñanzas de los hombres no coinciden con lo que Dios enseña en su palabra, no estamos obligados a permanecer en esas enseñanzas. Nuestro deber como cristianos es permanecer en las enseñanzas de Cristo, que están claramente estipuladas en su palabra. Quiero invitar a los hermanos para que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude. El tema de hoy es un tema bastante sencillo, fácil de entender. Es como diría alguien, es el ABC del cristianismo, pero a veces se nos olvida. Y es importante recordarlo, es importante tenerlo en cuenta, tenerlo tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y darle la importancia que debemos darle. Porque en las cosas más sencillas a veces fallamos y no nos damos cuenta. Oremos, hermanos. Querido Dios, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor, por tu presencia aquí en medio de nosotros, por tu palabra que nos guía, Señor, que nos muestra, que nos direcciona. Gracias por tu Espíritu Santo también, que nos guía a toda la verdad. Gracias porque a través de el apóstol Juan hoy nos muestras una vez más tu voluntad, Señor. Nos guías y nos ofreces libertad. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, tu palabra, a creerla, a vivir para ella, porque gracias a ella es que vivimos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y a cada una de las personas que escuchen estas palabras, Señor, estos consejos que tú nos das. Guíalos, Señor, dales convicción de tu verdad y danos convicción a cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a hacer lo correcto, a ser obedientes, Señor, a tu palabra. Te lo rogamos y te lo agradecemos, Señor, pidiéndote también que te lleve la gloria y la honra, Padre, porque solo tú la mereces y es tu palabra la que predicamos, es tu palabra la que nos cambia y nos transforma. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén.